Hola queridos amigos y radioescuchas, muchísimas gracias por seguirnos en este su podcast de Bien Nutrir. Y bueno, estamos en este segundo episodio de esta tercera temporada. Y bueno, Moni, como siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás? Yare, un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan en esta tercera temporada efectivamente. Y con un tema muy bonito, también muy pedido por todos. Y sobre todo que se presta a que hablemos ahorita de muchísimas dudas. Es muy amplio el tema, entonces vamos a hacer como tratar de lo más puntual, que son los suplementos. Y bueno, Moni, antes de decir qué son, yo quisiera saber, ¿tú qué opinas? ¿Suplementos sí o no? Mira, Yare, yo creo que en algunos casos son necesarios. Entonces la respuesta sería sí, pero con un uso muy consciente y sobre todo que te expliquen cuál es el ideal para ti, porque hay una gran cantidad, hay muchas cosas para lo cual se usan. Entonces sí los uso, pero pues todo con una medida. Completamente de acuerdo contigo, Moni. Yo también les doy palomita, sí. Habrá que ver para quién. Exacto, y en cómo. Qué dosis y en qué casos. Y bueno, pues sin más preámbulos, hay que tomar en cuenta que los suplementos, y de hecho existe una definición dada por la Ley General de Salud, que los describe como productos que están elaborados a base de hierbas, de extractos vegetales, de alimentos tradicionales, que pueden ser deshidratados o concentrados, de frutas, y que pues van a aportar nutrimentos justamente, que pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, que ustedes ya conocen muy bien porque se los hemos platicado. Y bueno, por supuesto que nos van a aportar también vitaminas y minerales, y que pues creo que este es el punto principal que vamos a tratar aquí, el uso de suplementos justo de vitaminas y minerales, ¿no, Moni? Sí, Yare, y precisamente, bueno, el propósito es incrementar nuestra ingesta, o sea, puede ser uno de los usos, complementarla o suplir algún componente que se adquiere a través de nuestra alimentación o de la dieta. Y pues el fin es mantener o mejorar el estado nutricional o un estado óptimo de salud. Ese es el objetivo de que nosotros usemos un complemento. Todos los suplementos en todos estos nutrimentos que tú mencionabas, pues van a tener una función única en nuestro cuerpo, y por eso es que es importante que sepamos cuál debemos de evitar, porque ahorita vamos a ver que hay algunos que tienen como una gran cantidad y a veces son contraproducentes. Claro, Moni, y esto que tú acabas de mencionar respecto a que tienen una función única, es lo que muchas veces sí nos lleva a que sea conveniente tomar un suplemento, algún multivitamínico. Insistimos, no es siempre, pero que sí puede ser muy conveniente, dado que son indispensables estas vitaminas y estos minerales. Ahora, todos estos suplementos, Yare, pues pueden venir en una forma que se le conoce como una forma farmacéutica. Puede ser que los encontremos en cápsulas, puede ser que vengan en tabletas, puede que sean polvos, suspensiones, un gel o una goma. Entonces, esto también nos ayuda mucho porque se adapta esta parte a las personas. Es decir, en los niños suele ser muy útil gomas, ¿no? Gomitas para suplementar alguna vitamina, o también nos ayuda mucho el polvo. En los adultos a lo mejor sí prefieren las cápsulas porque es más práctico. Todas estas presentaciones son con la finalidad de que se adapten a la persona y que también esto sea como más accesible. Claro, y creo que más allá para mucha gente, el hecho de que si tomar o no suplementos, también otra de las grandes dudas es qué suplemento tomar, ¿no? Porque justo está esta parte de la presentación, pero está también pues que vas a una farmacia y te encuentras un pasillo lleno de multivitamínicos, y entonces
pues la gente dice, pues me dijeron vitaminas, pues me compro estas, ¿no? Ajá. Y las dosis son importantes y el que tengamos la seguridad de que ese suplemento que yo voy a tomar sí es adecuado para lo que yo requiero. Sí, por ejemplo, ahorita que hablas de las vitaminas, de 10 niños, 8 tienen un tratamiento con vitaminas para que coman, por ejemplo. Entonces, cuando les preguntas por qué, o sea, por qué se indicó o cuál es el objetivo, pues es que no come. Entonces, para estimular el apetito, bueno, las vitaminas no serían en este caso lo adecuado. Entonces, la vitamina es para, otro tipo de efectos, ¿no? Cuando hay una deficiencia de alguna Claro. vitamina, que ya lo hablábamos en el tema de vitaminas, ¿no? Es difícil probar que yo no tenga vitamina A, o sea, son estudios un poquito más específicos y sin embargo, pues la tenemos ahí, tenemos un suplemento, en este caso vitamínico, con mal uso y que tampoco nos va a ayudar al objetivo que finalmente queremos con el paciente. Sí, es que yo creo que esto ni es parte también de alguna idea ancestral que surgió que habría que dar vitaminas en caso de que no tuvieras hambre, ¿no? Ajá. Y sobre todo con los pequeñitos. Pero como bien lo dices, las vitaminas cumplen, o el mineral cumple una función específica más allá del hecho de estimular el apetito en alguna persona. Como lo decíamos en un principio, el propósito, la finalidad de los suplementos es incrementar la ingesta o complementar, pero no es para que no me da hambre, bueno, tómate vitaminas, no, Sí, no exacto. funcionan de esa manera. Ahora, las vitaminas y minerales son consideradas micronutrimentos que son esenciales, o sea, lo cual significa que debemos obtenerlos por nuestra dieta. Así es, porque no los producimos. Exactamente, entonces los tenemos que obtener por la alimentación. El metabolismo no es capaz de producirlos y cumplen una gran variedad de funciones metabólicas. Entonces, sí es verdad que forman parte del proceso de crecimiento, de los sistemas hormonales y otro tipo de complejos, por ejemplo, los antioxidantes, pero no es que sean directamente para que el niño, por ejemplo, crezca. O sea, no se va a ver en su estatura de que yo le empiece a dar una vitamina y se estire. No ese es el mecanismo, sin embargo, pues sí participa en estos procesos. Claro, no es que les des más calcio y entonces los huesos van a ser más largos, pues no, no funciona de esa manera. Exacto, y no son productos dirigidos a tratar, ni curar, ni aliviar síntomas de alguna enfermedad. Y Tampoco. yo creo que eso, Moni, que acabas de mencionar, es un punto que a todos nos debe de quedar claro, a profesionales de la salud y a cualquier otra persona que se dedique a lo que sea, a pacientes. No, los suplementos nunca, por muy bueno que sea, aun cuando tenga la dosis que se requiere, nunca va a curar una enfermedad. Eso no va a pasar. Así es, ni van a suplir la alimentación adecuada, porque por ejemplo, si estamos hablando de personas con cáncer, muchas veces tienen suplementos específicos para ello y se cree que al tomar ese suplemento ya no necesita su tratamiento farmacológico o no necesita la atención psicológica o no necesita otro tipo de atención y lo dejan totalmente como única terapia. Entonces, y puede ser que sea el suplemento incluso no adecuado para esa persona. Sí, porque incluso hay estudios que han reportado que el exceso de consumo de ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C en pacientes con cáncer, puede disminuir los efectos de la quimioterapia, exacto, ¿no? Entonces, por eso decíamos, para quién sí, qué tanto, por qué sí suplementar, a quién sí, a quién no, porque no es para todos lo mismo. Exactamente, Yare. Y otro punto importante es que no debe de sustituir el consumo de lo que es la dieta, de la variedad de alimentos que se puede tener en la alimentación.
tomando el mismo punto, pues hay que dejar que la persona trate de comer los alimentos que desea o los que puede comer y entonces utilizar el suplemento, pero no a la inversa de que pues entonces que no coma nada y que solo tenga el suplemento. Esta es una práctica muy común, niños y adultos, y sí es errónea, no debe de hacerse de esa manera. Sí, es que creo que esto también, Moni, surge de una creencia que se ha tenido, ¿no? Ajá. Si yo ya tomo mis No vitaminas de la A a la Z, pues como ya cubro todo lo que necesito, entonces ya no voy a comer. Pero no es de esa manera porque nuestro organismo también tiene que cumplir un proceso, una función de digestión. Entonces, a ella no solamente hablamos de cómo el hecho de que yo tome solo una pastilla para cubrir mis necesidades puede beneficiar o no, o sea, a mi salud. Hablamos de cómo es que podríamos mantener íntegra la función digestiva. O sea, si yo ya me tomo todo en cápsulas, pues entonces voy a perder la capacidad de digerir. Claro. Y bueno, es que esto ya es como tú lo decías, las vitaminas son como las dietas que pasan de generación en generación, por más que se dice que debe ser individualizado, hay cosas que la gente se comparte. Y esto pasa con los suplementos. O sea, lo que yo me tomo, voy y te digo, tómate esto porque a mí me está cayendo muy bien, y nunca preguntamos si son las dosis, si es un suplemento adecuado. Puede ser que la otra persona tenga una alergia, algún componente de ese suplemento y se lo toman. Es que esto es importante, Moni, porque existe ya un requerimiento establecido para, incluso poblacional, ¿no? No es lo mismo para los mexicanos que para los noruegos. Pero entonces, y por grupos de edad y por sexo, entonces ya sabemos que el requerimiento de vitamina A para niños, para mujeres adultas, para mujeres embarazadas, para mujeres lactantes, ¿no? Entonces, en este entendido de cubrir un requerimiento de alguna vitamina o de algún mineral, pues creemos que cualquier vitamina que nos encontremos en el mercado va a cubrir ese requerimiento. Y puede ser que sí, por supuesto que las hay, pero eso tiene que estar en sintonía con la cantidad de vitamina A que yo estoy consumiendo. Sí, porque aparte cuando se toma un suplemento, sí estamos asegurando que se consuman las cantidades recomendadas, pero también aumenta la probabilidad de consumir mucho más. Claro. Y recordemos que hay nutrimentos que sí llegan a tener complicaciones, por ejemplo, el hierro en exceso, el ácido fólico, la niacina. O sea, hay muchas vitaminas y nutrimentos que en exceso van a producir efectos colaterales para nuestra salud. Claro, y puede ser, esto no es algo que pase con frecuencia, que tengamos una toxicidad por vitaminas, pero sí llega a ocurrir, ¿no? Sí, al final también del día sí pasa. Y justamente por esa razón debemos de hacer una recomendación responsable de estos suplementos, justamente porque como lo decíamos anteriormente, no son medicamentos, no curan, y entonces pudiéramos pensar que no tienen algún otro efecto, pero tú decías, bueno, es que hay que ver el tema de las alergias. En un principio también dijimos que son productos elaborados a base de plantas. Entonces muchos son a base de plantas, exacto, por ello la toxicidad. Y las alergias. Entonces, incluso libros de nutrición, ya hay libros de nutrición que mencionan las interacciones fármaco-nutrimento e incluyen la herbolaria y ciertas sustancias que pueden interactuar con otros tratamientos, con alimentos y que nos van a dañar a nuestra salud. Entonces, eso es lo más grave de la autosuplementación. Sí, y de hecho, desafortunadamente aquí no lo tenemos en México,
pero en Estados Unidos sí la FDA tiene muy regulado el uso de suplementos que tienen una base predominante en la herbolaria, Ujú. porque muchos de ellos pues ni siquiera están aprobados, ¿no? Aquí en México quien nos regula es Cofepris y hay algunos muy buenos, por supuesto, que sí cubren las dosis que se requieren y no representan riesgos para el paciente que los consume, pero sí dejar muy claro que no por el hecho de que no sea un medicamento, se pueden tomar a libre demanda. Sí, totalmente de acuerdo, Yare. Y así como estamos hablando de lo que no es tan bueno de los suplementos, Ujú. pues hay algunos otros que pueden mejorar el estado general de salud y que nos pueden ayudar a controlar varias afecciones. Por ejemplo, en el cáncer, que ya decíamos, ¿no? Que hay muchos suplementos de vitaminas y de minerales que nos ayudan a reducir ciertos tipos de cánceres en ciertas personas, por ejemplo, Claro. en las mujeres o en otros estadios de vida. Así es. Y también algo que en otro de los aspectos donde se notan muchos beneficios en el uso de suplementos es en la vista. Sí Ujú. en pacientes mayores, pero adultos mayores, pero bueno, es algo que se puede ir previendo en edades más tempranas. Sí hay una relación muy estrecha en una combinación de vitamina C, E, zinc, cobre y luteína y un producto que usan mucho los oftalmólogos que se llama zeaxantina que disminuye mucho la presencia, la degeneración de la De la mácula. mácula y de la visión. Así es, o sea, para disminuir o prevenir disminuir la prevalencia de cataratas se ha visto pues un impacto muy alto. Entonces sí, claro que tiene un beneficio importante en ese sentido. Otro de los casos es en el embarazo, donde está muy probado que el consumir suplementos de vitaminas y de minerales es totalmente benéfico, especialmente algunos nutrimentos, ¿no? Como el ácido fólico, que reduce el riesgo de algunos errores congénitos y, por ejemplo, también el hierro. Entonces, hay muchas mujeres embarazadas en la etapa del embarazo que tienen riesgo de desnutrición o de malnutrición. Entonces, sí reduce sus probabilidades de que el pequeño sea prematuro o de que tenga muchas complicaciones el que estén consumiendo este tipo de suplementos a lo largo del embarazo. Pero nuevamente vamos a lo mismo, ¿no? Está prescrito, ya sea por el médico, por el nutriólogo, Ujú. y está totalmente monitoreado. Entonces, eso es lo más importante, que sea individualizado y que esté monitoreado. Así es, Moni, porque sí son diferentes los beneficios de los suplementos, yo sí estoy a favor de ellos. Incluso hay estudios que han reportado una mejora en la función cognitiva por el uso de suplementos, en la memoria y por supuesto en todas las habilidades mentales. Y porque también hay que considerar, Moni, y esto me genera como cierta tristeza decirlo, pero hoy día nuestros alimentos, que yo siempre voy a hacer 100% de alimentos naturales, o espero que así siga siendo, pero al día de hoy, donde ya tenemos tantos procesos en la producción y llega a haber mucha contaminación de Ujú, alimentos, ya no es igual eh, el alimento. exacto, entonces ya no siempre alcanzamos a cubrir las dosis que el organismo requiere y entonces podemos echar mano de los suplementos, ¿no? Ya tendremos un episodio dedicado al etiquetado y a leer esta parte, Yare, porque justamente aquí se presta a que hay mucha confusión. Muchas personas siguen eligiendo productos porque tienen aparentemente cantidades muy grandes de vitaminas y de minerales, pero tienen leyendas también de exceso de tal, exceso de acá. Entonces hay que saber interpretar y darle prioridad. A lo mejor sí es un producto que tiene una gran cantidad de vitaminas, pero me estoy comiendo ahí
una cantidad impresionante de azúcares y de sodio y de otro tipo de cosas, entonces esas vitaminas pues no van a ser del todo útiles en lo que estamos buscando. Hay otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de si se debería tomar o no un suplemento, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen dietas muy bajas en calorías o veganas o de todos estos tipos que también ya lo hemos hablado en diversos episodios? Claro, ahí indiscutiblemente es bien recomendable el uso de suplementos, porque muchas veces los pacientes veganos o vegetarianos no alcanzan a cubrir sus requerimientos de vitamina B12 particularmente. Entonces, la mejor manera de asegurarte o de asegurar el estado nutricional de esa persona es suplementándolo, ¿no? Porque finalmente yo tengo pacientes que son vegetarianos desde que eran niños. Claro. Entonces no los puedo obligar hoy a que a los 50 años se coman carne. Nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, podemos hacer una suplementación y es muy válida. Hace tiempo una paciente me decía que su médico le dijo que no se tomara, por ejemplo, omega, ¿no? Y yo aquí tengo o sea, hay quien sí requiere tomar omega porque si tú le dices a un paciente que coma salmón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es el que pudiera tener un mayor aporte de omega 3, ¿cuánto salmón necesita comer esa persona a la semana, ¿no? Y además, o sea, aunque se comiera todo ese salmón, lo que decíamos, la contaminación, hoy nuestras aguas están más contaminadas, entonces también trae más mercurio, o sea, el salmón sí tiene esta presencia más que otro tipo de pescados de mercurio, entonces pues le vamos a dar todo el omega 3 que necesita, pero todo al el mercurio va a tener otra toxicidad también. por Exacto. mercurio. Entonces, tenemos que ser muy críticos a la hora de hacer una suplementación. No es nada más porque está de moda o porque me lo recomendó mi amiga de la oficina. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el hierro. Muchas veces a la inversa, de que se dice, vamos a quitar el suplemento porque vamos a dejarlo con la dieta. También es muy difícil tener una dieta, o sea, casi se tiene que comer hasta la cuchara para que cubramos ese requerimiento del hierro. Entonces, sí es necesario saber utilizar los suplementos. Hay casos muy graves donde no se puede uno esperar a que a través de la alimentación se cubra un requerimiento. Se tiene que hacer uso de los productos especializados, pero también, como hemos dicho, con moderación. Entonces, ¿en qué tipo de personas puede ser benéfico este consumo, Yare? Pues ya lo dijimos, ¿no? En las personas, en las embarazadas, donde sí tenemos que llegar a una recomendación bastante específica, donde se reduce el riesgo de que su bebé sufra muchos defectos, tanto a nivel cerebral como de columna vertebral. Puede ser para otro tipo de personas como los deportistas, en los veganos, en los lactantes, o sea, hay un grupo amplio de individuos donde podemos hacer uso de todos estos productos sabiendo las dosis y los requerimientos. Claro, y no asumir que como toda la vida la persona que está cansada va y se inyecta complejo B y esa es la solución, ¿no? Habría que, yo sigo insistiendo mucho en ser críticos, habría que ver, quizá lo que le está haciendo falta es zinc o es magnesio o es el mismo omega y cómo le hacemos para que esa persona alcance el consumo o el requerimiento que tiene de esa vitamina o de ese mineral y que no necesariamente tenga que estarse tomando o aplicando el tan famoso complejo B, ¿no? Del que también creo que ya vamos a hablar. Sí, porque es todo un tema con el complejo B y todo un abuso. Otro de los puntos es en las dietas bajas en calorías. Entonces, esto es muy importante porque sí hay que como hacerles ese hincapié de que las dietas bajas en calorías, pero no por gusto. Ajá. No de que estén en una moda de que pues yo no voy a consumir
más que, incluso hoy me decía una pequeña, que ya había aplicaciones para consumir solo 3 cosas al día. No es ayuno, no es nada de lo de que ya hemos platicado en diversos episodios, pero sí es un riesgo esa práctica para la salud. Entonces, en dietas bajas en calorías, refiriéndonos a cuando la persona no puede completar todo su requerimiento por alguna enfermedad, por alguna situación, porque le hicieron una cirugía en su boca y no puede en ese momento comer, masticar, etcétera, pues entonces haremos uso de todos estos suplementos, pero no por algo que sea autoindicado. Así es. Y menos que sí pueda llegar a dañar a la salud. Correcto, Moni. Qué bueno que lo aclaras de esa manera. Porque lo van a encontrar así como en la literatura, como en dietas bajas en calorías, pero bueno, en situaciones especiales le agregaríamos nosotros, ¿no? Y es poco probable que tomar un suplemento como tal perjudique la salud, o sea, en general, en una persona sana. Es como uno de los mitos, ¿no? Y consumido de manera responsable, bajo una recomendación profesional, en donde ya se hizo una evaluación de por qué sí tomar ese medicamento, ¿no? Y también tú mencionabas hace rato la interacción fármaco-nutrimento, eso es algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta. No existe tampoco una interacción que pudiera ser significativa, sin embargo sí con algunos medicamentos, los anticoagulantes, o sea, no podríamos darle más, por ejemplo, vitamina K a alguien que está tomando anticoagulantes porque vamos a disminuir el efecto de ese medicamento. Y nos interesa mucho transmitirles estos conceptos para que se pueda hacer un uso responsable y adecuado. Muchísimas gracias, Moni, un gusto haber compartido este tema hoy. Y bueno, pues saben que seguimos estando a sus órdenes en el Hospital Florencia, Torre Médica 2, consultorio 605, en Toluca, Estado de México, en el teléfono 7222-1497-52. Muchas gracias, amiga, un placer compartir como siempre y les agradecemos habernos escuchado y recuerden que también pueden estar con nosotros a través de las redes sociales como en Facebook Bien Nutrir y en Instagram como Bien Nutrir_. Hasta la próxima. Hasta pronto.